Muchas gracias, sean bienvenidos nuevamente por poder compartir con nosotros, ¿verdad?, el curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo que llevamos dentro del estudio que ustedes hacen para poder someterse a esa evaluación tan importante y poder ostentar a las categorías y ahí sí que a la evaluación, ¿verdad?, en cuanto al examen técnico profesional de abogado y notario para poder optar a estos títulos tan importantes. Vamos a mencionar el código del curso, el cual es FG747. Nos encontramos en la semana y en la clase número 11. El tema que estaremos abordando se denomina Derecho Tributario, la definición. También estaremos compartiendo lo relativo a la autonomía del derecho tributario, así como a los principios fundamentales de esta importante rama del derecho que tiene una relación directa con el derecho administrativo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente para presentarme con cada uno de ustedes. Mi nombre es Yesenia Ortiz y espero que podamos completar la presente actividad con el objeto, ¿verdad?, como corresponde, al cual le vamos a dar lectura inmediatamente, mencionando que el objetivo de la clase es que el estudiante en la inducción para examen técnico profesional conozca sobre los aspectos generales del derecho tributario, los principios fundamentales y las fuentes del derecho tributario en su relación directa con la rama del derecho administrativo. Es importante entonces que tengamos todos juntos al alcance nuestro código tributario y también algún apartado en el cual podamos hacer las anotaciones correspondientes. Vamos a empezar la clase mencionando una definición de derecho tributario. Los invito a que le den lectura de la mano con su servidora, considerando pues que en pantalla simple, muy clara y con aspectos trascendentales. El derecho tributario es la rama del derecho que tiene por objeto de estudio el ordenamiento que regula la correcta aplicación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se derivan. Para ello, es importante mencionar que las definiciones o la definición en materia tributaria la podemos encontrar tanto en nuestro código tributario como en la propia doctrina, de acuerdo a esa bibliografía sugerida por nuestro programa de estudio. Vamos a conocer entonces también secuencia, ¿verdad?, en cuanto a la definición de derecho tributario, y podemos mencionar que el derecho tributario también se encarga de regular la relación que surge entre la administración y contribuyente al producirse el hecho que originó directamente el tributo. Una rama del derecho tan importante como lo es la rama del derecho tributario, que es una rama relativamente joven con aspectos fiscales muy trascendentales dentro del sistema de la administración tributaria en nuestro país. Vamos entonces a mencionar el objeto del derecho tributario y podemos mencionar lo siguiente. Es el estudio directamente de los tributos, así como la relación jurídica tributariamente hablando que surge entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como la obligación tributaria directamente y la liquidación de la misma, integrado por el derecho sustantivo y el derecho tributario formal. Vamos entonces a considerar que el objeto, en resumen, pues es determinar, ¿verdad?, el estudio del tributo, esa relación jurídica tributaria que tienen dos sujetos. En cuanto a la relación, es uno considerado el sujeto activo y el sujeto pasivo de esta relación jurídico-tributaria. El primero, que directamente recae sobre el Estado a través del sistema tributario, y el segundo recae directamente sobre en cuanto al contribuyente o responsable. Vamos entonces a mencionar aspectos importantes históricamente hablando en cuanto al desarrollo del derecho tributario, mencionando entonces que en la época antigua, desde el origen de una civilización humana, siempre ha existido una organización social que tiene cierta estructura en donde la actividad primordial para el desarrollo de una comunidad pues son los tributos. Aspectos importantes que no podíamos dejar pasar para que ustedes conozcan antecedentes e historia en cuanto a esta rama del derecho tan importante. Vamos entonces a mencionar ya en cuanto a la Edad Media, cómo fue trascendiendo, ¿verdad?, en la rama del derecho tributario, mencionando que en la Edad Media el poder se encontraba en el señor feudal, quien tenía grandes propiedades en donde las personas trabajaban para él, y al mismo tiempo aplicaba el tributo incluso a aquellas personas de más bajos recursos.
Cabe mencionar entonces que en aquella época el pago era arbitrario porque los siervos no solo debían pagar con los bienes que tenían, brindando un servicio que el señor feudal les ordenara. Con esto tenemos un poco de historia, antecedentes claros en cuanto a la evolución histórica que ha tenido la rama del derecho tributario. Vamos a continuar mencionando que el estudio del derecho tributario comprende los principios tributarios, las fuentes, la aplicación temporal y espacial, la interpretación de las normas, la clasificación de los tributos y sus características, las infracciones y sanciones tributarias, así como la exención de la deuda, los procedimientos que se realizan para la recaudación de los tributos, que conlleva también la inspección y la revisión de los actos administrativos. Son dos ramas del derecho que van de la mano, el derecho tributario con el derecho administrativo, de conformidad con los procedimientos que son de naturaleza propia. Vamos entonces a mencionar la autonomía del derecho tributario, mencionando lo siguiente. Su autonomía surge cuando se divide la actividad financiera, así como la actividad del derecho tributario, que es relativa, pues tiene interacción con las demás ramas del derecho y al mismo tiempo es autónoma porque tiene sus propias normas, entre las cuales destaca el Código Tributario. Una norma tan importante como el Código Tributario y su relación directa de acuerdo a los procedimientos establecidos administrativamente hablando, por lo que se puede considerar ese vínculo en cuanto a la rama del derecho tributario y la rama del derecho administrativo. Vamos a mencionar entonces que estudios nos refieren a que el derecho tributario es una rama autónoma que se ubica dentro del derecho público y específicamente en la rama del derecho financiero que establece y fundamenta los principios que sustentan los sistemas normativos tributarios, entendiéndolo entonces como ese conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, así como es de considerar la jurisprudencia y la doctrina. Jurisprudencia de observancia obligatoria y la doctrina que nos lleva a muchas teorías considerando esta rama del derecho. Vamos entonces a mencionar que algunos autores consideran que la posibilidad de una independencia absoluta, así como de fronteras cerradas en el sector jurídico tributario, es inviable, considerando que las distintas ramas en que se divide el derecho no dejan de conformar el carácter de partes de una única unidad real, de acuerdo al orden jurídico de un país del que se deriva socialmente hablando. Vamos a mencionar algunas corrientes antiautonómicas y podemos mencionar que, de acuerdo a esta rama tan importante en materia fiscal, en materia tributaria, se considera que el derecho civil es importante dentro de esta rama. ¿Por qué? Porque principalmente se ha considerado que pertenece al derecho civil por la parte contractual que conlleva en cuanto a la rama del derecho tributario y por ende, pues, se puede mencionar que tiene sus bases en la obligación del derecho privado. Asimismo, cabe mencionar que algunas teorías hacen énfasis en que el derecho tributario pertenece al derecho administrativo porque su fundamento es la actividad del Estado tendiente a la obtención de recursos, entre ellos los conocidos por todos nosotros como tributos. Asimismo, se menciona, de acuerdo a las teorías, que el derecho tributario es parte del derecho financiero, pues señala que forma parte del derecho debido a que este último, ¿verdad?, el derecho financiero regula toda la actividad financiera, así como los ingresos y egresos fiscales, razón por la cual se ha considerado que el derecho tributario es directamente perteneciente al derecho financiero. Vamos entonces a mencionar aspectos importantes de la relación que conlleva la rama del derecho tributario otras ramas del derecho en común. Vamos a mencionar que la relación directa que tiene con el derecho constitucional es porque el derecho constitucional determina el marco en el que deben normarse determinados actos de la actividad impositiva. En cuanto al derecho internacional, podemos mencionar que estudia las normas que rigen las relaciones entre el Estado para delimitar soberanías nacionales y poder coordinar los métodos que eviten una doble imposición. En ese mismo contexto podemos asociar a la relación que tiene el derecho tributario con el derecho penal, considerando que el derecho penal contiene un conjunto de normas que regulan en materia de delitos tributarios, así como las sanciones correspondientes.
Y en cuanto al derecho administrativo, podemos mencionar que la relación es porque la rama del derecho tributario nace a partir del derecho financiero, pues está relacionado con la riqueza de las personas y el Estado, rama que a su vez forma parte del derecho administrativo al tratarse del funcionamiento e interacción del Estado con los particulares. Ahora nos vamos a conocer lo relativamente a los principios constitucionales del derecho tributario. Principalmente podemos mencionar que la Constitución hace énfasis en cuanto a los principios propios, en cuanto al principio de legalidad, capacidad de pago, igualdad, entre otros que estaremos conociendo más adelante. Tenemos el principio de legalidad que lo encontramos en el artículo número 5 y el artículo número 28 de nuestra Constitución. Asimismo, el principio de capacidad de pago que lo encontramos en el artículo número 243 también de nuestra Constitución. Tenemos al mismo tiempo el principio de igualdad, que lo encontramos establecido en el artículo número 4 de la Constitución Política, y tenemos el principio de generalidad tributaria, que para el efecto menciona que se conoce como el principio de generalidad, en la que todos los ciudadanos capaces están llamados a sufragar los gastos públicos a través del pago de los diferentes tributos. Y por último, podemos mencionar el principio de proporcionalidad tributaria que lo encontramos en el artículo número 221 y los principios directos que encontramos en el Código Tributario a partir del artículo número 3, número 4 y número 5. Por lo que los invito a que le demos lectura a estos artículos considerando todos los aspectos relevantes en cuanto a los principios propios del derecho tributario. Vamos entonces a mencionar para que compartamos y tengamos una idea clara de las preguntas de estudio que dejemos al final de esta clase, considerando que nos encontramos ya en la semana número 11. Pregunta número 1, ¿cómo se le denomina a la rama del derecho financiero que estudia los principios, instituciones jurídicas y normas que regulan la actividad del Estado y demás entes públicos en la obtención de los medios dinerarios procedentes de la economía privada de los individuos para el ingreso al erario público? ¿Por qué se considera que el derecho tributario es autónomo? ¿Cuál es la parte del derecho tributario que estudia los conceptos básicos y principios fundamentales en materia tributaria? Asimismo, elementos que constituyen lo más importante o esa columna vertebral del derecho tributario. Y como pregunta número 5 tenemos cómo se divide el derecho tributario para fines de estudio. Inicialmente hacíamos una división en cuanto a poder considerar, de acuerdo a las teorías, en cuanto a enmarcar el derecho tributario en una rama del derecho público o rama de derecho privado. Al mismo tiempo tenemos la pregunta número 11, la pregunta número 6 de la semana número 11 tenemos cuáles son los principios fundamentales del derecho tributario, cuál es el principio del derecho tributario que establece que el Estado solo puede cobrar tributos si la propia ley lo faculta. En la siguiente pregunta mencionamos cuál es el principio del derecho tributario que establece que los impuestos deben ser aptos en cantidad y calidad para que el sujeto pasivo pueda hacer frente al pago de los mismos. Y en la penúltima pregunta podemos mencionar cuál es la base del impuesto y de las cargas públicas en materia tributaria. Y para finalizar tenemos una pregunta muy importante en la semana número 11, pregunta número 10, ¿qué principio del derecho tributario se refiere a que todos los ciudadanos están en las mismas condiciones ante el fisco para evitar arbitrariedades? Con esto, estimados profesionales, tenemos una relación en cuanto al contenido de la presente clase, iniciando por una definición completa en materia tributaria y pues en ese mismo orden tenemos antecedentes y aspectos relevantes en cuanto a la autonomía del derecho tributario y posteriormente en cuanto a considerar todo lo relativo a los principios en materia tributaria. Con esto, estimados profesionales, hemos llegado al final de la presente actividad. Mis mejores deseos para ustedes siempre. Un abrazo a la distancia y espero poder compartir con ustedes en una próxima. Hasta pronto.